Están asombrados en todo el mundo porque el presidente de un país tan importante como México va a volar en un vuelo comercial, fíjense. Y en cambio para el presidente de la República es lo más natural, porque es lo que hace todos los fines de semana. Generalmente, cuando tiene que abordar un avión, lo hace en avión comercial. Igual durante su periodo de campaña fue avión comercial. Nada de aviones privados, helicópteros, nada de eso. Él dice, son puras extravagancias, porque no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Entonces no cabe en la mente de muchas gentes y más de los neoliberales que estaban acostumbrados al despilfarro, a la corrupción, al tráfico de influencias, que ahora el presidente de uno de los países más importantes, repito, del planeta, va a viajar hacia el país imperialista más poderoso, pero va a ir en vuelo comercial, desafiando todos los esquemas, incluso de seguridad, porque él tiene una gran autoridad moral y una confianza en sí mismo muy grande. Y es un contraste, por ejemplo, cuando fue Peña Nieto en el avión presidencial, pues ahí llevaban, como dice el presidente, hasta el perico, pero llevaban pues a los que hacían las camas, los que hacían la limpieza, los cocineros, la esposa de Peña Nieto, su maquillista especial, sus peluqueros, y era un despilfarro, es un insulto a los pueblos. Pero ahora el presidente pues va en viaje comercial, no va tampoco como antes acostumbraban con su camarilla de guaruras, todo eso se lo cargaban al final de cuentas al pueblo. Entonces, hoy de manera sencilla, pero con la cabeza en alto, defendiendo los intereses de nuestro pueblo. Entonces se rompe todo el esquema, porque siempre en el periodo neoliberal, como hemos dicho, pues utilizando sobre todo los grandes medios de comunicación, nos acostumbraron a ver la apariencia, pero no la esencia de las cosas. Hoy el presidente de la República pues está dando una lección a todo el mundo, con su sencillez, pero también con su firmeza, repito, y con su convicción de defensa de la soberanía nacional. Hay muchas especulaciones, por ejemplo, hoy en la mañana una periodista le preguntaba al presidente que en relación al medio ambiente, dice, ¿se va usted a plegar a lo que diga el presidente de Estados Unidos? Y el presidente respondió con toda naturalidad, pues parece que no han visto lo que ha pasado en México. Dijo, en relación al medio ambiente, incluso los grupos ambientalistas, salvo excepciones, algunos dirigentes comuneros o las comunidades que defendieron con firmeza el tema de la protección del medio ambiente, pero en general los grupos ambientalistas pues eran de caché, o sea, eran de la alta alcurnia, nada más eran, como decimos, eran para cubrir las apariencias, pero en la esencia, en ese periodo neoliberal, por ejemplo, de las 200 millones de hectáreas que tiene el país, se privatizaron, más bien se dieron concesiones mineras a 110 millones de hectáreas, es decir, más del 50% del territorio nacional en el periodo neoliberal se concesionó a empresas mineras. ¿Qué dijeron los grandes grupos ambientalistas? Dice el presidente, callaron, y tan solo en el gobierno de Calderón, de esas 110 millones de hectáreas que se concesionaron a la industria minera, en el periodo de Calderón se concesionaron 30 millones de hectáreas. O sea, es de lo peor que ha habido. Y por ejemplo, en el caso de Fox, dijo el presidente, en Cancún, cerca de ya sabemos hoy, un destino turístico muy importante a nivel planetario, pues se vendieron de 200 a 300 hectáreas en el gobierno de Fox, digamos, donde estaban los manglares, eran reservas importantes para la biosfera. ¿Qué dijeron los ambientalistas o los grupos estos que nada más, repito, están para cubrir las apariencias, pero no lucharon en esencia realmente por la preservación y la conservación del medio ambiente? Cada metro cuadrado en ese lugar se vendió a 70 pesos, fue una ganga, y como dice el presidente, pues yo creo que se los deja de tareas a los que van para que indaguen y a ver qué dijeron los grupos ambientalistas, excepto, digo, algunos dirigentes locales que se destacaron en todos los momentos por una lucha efectiva en la defensa del medio ambiente. Por ejemplo, en otro tema, también le hablaron de los derechos humanos. De los derechos humanos, dice, pues aquí en México se respeta ahora el trabajo infantil. ¿Qué dijeron los que defienden los derechos humanos del trabajo infantil durante todo el periodo neoliberal?
Y peor todavía, yo creo que hoy el presidente fue muy claro, muy abierto, muy enérgico, como siempre lo hace, en el sentido de que contestó, no lo esperaban yo creo muchos periodistas, contestó rápidamente y revirtió de manera elegante, pero firme, sencilla, las preguntas que hicieron algunos reporteros. Por ejemplo, él dijo, bueno, una periodista por ahí preguntó, ya ni se animó a preguntar más, que qué iba a pasar con el hijo del secretario, perdón, del director de la CFE, de los ventiladores, y él dice, creo que esa noticia viene de los mexicanos a favor de la corrupción. Y ya desde ese momento a mí eso me genera dudas, o sea, cómo se van desarrollando las cosas, porque siempre hay que analizar no solamente el hecho que se plantea a la vista, a la apariencia, vuelvo a repetir, sino hay que ver el contexto, dijo el presidente. Y el contexto entonces, seguramente que estos grupos de mexicanos a favor de la corrupción, pues armaron un tinglado y a través de de algunos locutores, periodistas chayoteros, pues hicieron espuma de lo que realmente no es tan radical como lo que ellos pretenden hacer aparecer. Más bien lo que tratan es de desprestigiar pues, a integrantes del gabinete del presidente de la República. Pero volvemos al tema. El presidente le rompe todos los esquemas y eso quiere decir que él utiliza otra lógica. Y en este periodo de la revolución de las conciencias, un elemento fundamental, lo hemos dicho, es utilizar una lógica nueva. No es la lógica formal que nos enseñaron en las escuelas, que ya lo hemos dicho, que se basa en el principio de identidad. A es igual a A y siempre lo será. Como si las cosas permanecieran siempre estáticas. No, la lógica dialéctica, como decía uno de los griegos presocráticos, aquí todo cambia excepto el hecho de que todo cambia. Una persona no se puede bañar 2 veces en el mismo río. En apariencia sí, porque hasta puede marcar la piedra donde se bañó el día anterior, pero en la esencia el agua ya corrió, ya es otra agua distinta. La tierra ya giró, la tierra ya se trasladó, ya cambió. Eso es una realidad viva, no está estática ni está muerta. Entonces esta lógica que utiliza el presidente pues causa o se quedan impávidos algunos de los que pretenden provocar dentro de las conferencias matutinas. Y por otro lado también, por ejemplo, pues la prensa extranjera, que igual pues se quedaron con ese esquema, que quisieron limitar la capacidad creativa de los seres humanos con esa lógica muy estrecha. Ya vimos que la revista Forbes, por ejemplo, se espanta o dice en uno de sus artículos que publicaron que el presidente no debe exhibir a sus adversarios, que el presidente no debe criticar a los periodistas. Bueno, pues eso se sale de esa lógica estrecha, cerrada, que es la lógica que utilizaron para mantener sojuzgado a millones de seres humanos y engañados con las políticas neoliberales. El presidente rompe esa lógica y dice, pues, no es que exhiba, pero tengo derecho de réplica, o que no tiene derecho de réplica el presidente, y entonces se enojan porque eso no era lo habitual, pero aquí la realidad ya cambió y la lógica está cambiando. Que no hay que exhibir a los adversarios, bueno, pues es que aunque no se quisiera, por decirlo así, exhibir, ya es tan evidente todo el mundo lleno de corrupción que generaron en nuestra patria. Por ejemplo, regreso al tema de las concesiones mineras. Imagínense, de los 200 millones de hectáreas que conforman la República en números cerrados, en el periodo neoliberal se concesionaron a las empresas mineras 110 millones, es decir, más de la mitad del territorio nacional. Imagínense nada más. Si, por ejemplo, en el año de 1847, con la invasión militar de los norteamericanos, que se concretó después con el Tratado de Guadalupe Hidalgo en el siguiente año, 1848, después de que los norteamericanos se quedaron más de 9 meses en Palacio Nacional, discutiendo si se anexaban todo el territorio o si nada más se anexaban hasta el río Nueces o hasta el río, como quedó Río Bravo, o se anexaban también hasta lo que hoy es la franja norte del país, Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León, todo eso.
estaban discutiendo aquí. Bueno, pues se anexaron más de la mitad del territorio nacional por la fuerza, o sea, por la invasión militar. Pues ahora estos presidentes traidores a la patria neoliberales entregaron a las empresas mineras, más a las extranjeras que a las nacionales, pero eso no es lo esencial ahorita, entregaron otra mitad del territorio nacional en concesiones mineras. Entonces, ni modo que el presidente se quede callado, se quede mudo. Si él ha dicho, mi pecho no es bodega para almacenar todas las injusticias que se han cometido en nuestro país. Y finalmente, estos que están dudando que si el presidente va con la cabeza agachada, que se va a subordinar a los norteamericanos, pues como él ya dijo, somos distintos. Si no se ha dado cuenta alguien, pues es hora de que vaya abriendo los ojos de que el presidente de México va con mucha dignidad a defender la soberanía nacional. Y ustedes lo van a ver. Él quisieron hoy algunos periodistas adelantar algunas cosas. Él dijo, nos esperamos, no hay que comer ansias, nos aguantamos un poco. Y ahí se van a quedar con un palmo de narices todos aquellos que están pensando con la lógica vieja de que nuestro presidente, igual que los traidores anteriores, van a pensar en esa lógica, se va a poner o a doblegar ante el presidente Donald Trump. No, ustedes lo van a ver. Lo que se va a establecer, como ha dicho el presidente, es una relación de respeto mutuo. Y la posición del presidente, defensa irrestricta de la soberanía nacional, como ya lo hizo cuando sacó del Tratado de Estados Unidos, México, Canadá, el tema de los energéticos. Ese no se compromete la soberanía nacional de los energéticos porque son las palancas del desarrollo nacional. Entonces, más bien lo que va a pasar es que este presidente extraordinario que tenemos y además que queremos, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, va a ser uno de los puntales a nivel mundial para esta nueva era por la que estamos luchando muchos, que bien podríamos llamar la nueva era de la independencia y la paz mundial. Ahí se va a reafirmar, estamos plenamente convencidos de eso, y que esa actitud del presidente Donald Trump, que hacia otros mandatarios del mundo ha sido pues de arrogancia, de prepotencia, aquí es diferente. Acaba de decir Donald Trump hace 2 días, cuando le preguntaron sobre el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo, pues es una persona maravillosa, es mi amigo. Fíjense, el trato es distinto. ¿Por qué? Porque el presidente de México, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, se da a respetar, tiene una gran autoridad moral y va porque el respaldo de 30 millones de mexicanos que votamos por él hace 2 años, hoy se ha ampliado, pésele a quien le pese, hoy se ha ampliado. Hoy cada vez más el pueblo de México abre los ojos a una nueva realidad. Y cierro diciendo que ese abrir de ojos está enmarcado en lo que él llama revolución de las conciencias, pero esa revolución de las conciencias implica tratar y abordar los problemas con una nueva lógica. Entonces, si nos quedamos con los patrones anteriores, con los esquemas anteriores, no vamos a entender la magnitud del cambio que se está generando en nuestro país y que ese cambio tan profundo dentro de nuestro país se va a reflejar también, como ya está viendo, a nivel internacional. Entonces, en esta nueva era de independencia y de paz mundial, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, va a jugar un papel relevante para todo el planeta. Por eso estamos orgullosos de nuestro presidente y todo el apoyo al presidente. A pesar de los insultos a él, a su familia, a los integrantes de su gabinete, los hechos se ven en la práctica. Una cosa es hablar, hablar y hablar, y otra es concretar en la práctica enormes beneficios para los mexicanos de dentro del país y de fuera del país. Por eso ya seguramente va a tener un gran recibimiento, a pesar de las limitaciones que se tienen ahora por el problema del coronavirus. Todos los paisanos, todos los mexicanos, todos los migrantes que están allá, la inmensa mayoría están vibrando de emoción para recibir al presidente de la República. Y eso no lo pueden aceptar los del BOA o los del FRENA, los traidores a la patria que quisieran que existiera en el Vaticano un papa que los acogiera en sus brazos y que les dijera, tienen toda la razón. No, porque el papa ya les dijo, fíjense lo que dijo el papa. Dice que en el centro del evangelio están los pobres. ¿Qué dice López Obrador? Por el bien de todos, primero los pobres. Entonces no los van a aceptar porque es un papa latinoamericano con otra visión.
El rey de España, pues ya lo fueron a ver, pero todo el mundo ya sabe que el rey de España está metido en corrupción enorme por todos lados, y hay investigaciones en contra del rey de España. Ahora van a ir a Estados Unidos, pero va, repito, en posición de igualdad jurídica, de respeto y con la cabeza en alto, y va a defender la soberanía nacional. Pues si les gusta lo que hemos comentado, pueden comunicarse con nosotros a través de las redes que aparecen en la pantalla. Que tengan muy buen día y viva Andrés Manuel López Obrador.